Evangelio de hoy. Martes 14 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículo 37 al 41. En aquel tiempo, estando Jesús hablando, un fariseo lo invitó a comer con él. Y habiendo entrado, se puso a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se hubiera lavado antes de la comida. Pero el Señor le dijo: Ahora vosotros, los fariseos, limpiáis lo exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. Necios. El que hizo lo exterior, ¿no hizo también lo interior? Más bien, dad limosna de lo que tenéis, y todo os será limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La crítica de Jesús a la hipocresía religiosa. El Evangelio de Lucas presenta una confrontación directa entre Jesús y los fariseos. Un enfrentamiento cargado de enseñanzas que van más allá de las costumbres religiosas de la época. En este pasaje, Jesús señala el peligro de una religiosidad superficial, que se centra en las apariencias y en el cumplimiento ritual, sin tener en cuenta el corazón y las motivaciones internas. A través de este diálogo, Jesús invita a una reflexión profunda sobre la verdadera pureza y lo que significa vivir una vida auténticamente piadosa en un mundo que muchas veces se enfoca en lo externo. Este Evangelio pone de manifiesto la importancia de la interioridad y la coherencia entre lo que creemos y lo que realmente somos. El pasaje comienza con una crítica a los fariseos y termina con una enseñanza para todos los oyentes. Es un llamado a despojarse de la hipocresía y a vivir una fe genuina, que no se limita a cumplir con normas externas, sino que brota de un corazón transformado por el amor de Dios. Es un recordatorio para cada uno de nosotros de la necesidad de revisar nuestras motivaciones internas, de cuestionar nuestras prácticas religiosas y de buscar una vida más coherente con lo que profesamos. La hipocresía de los fariseos, un modelo de religiosidad vacía. Jesús se sienta a la mesa con un fariseo. Y éste, sorprendido por la forma en que Jesús no se lavó antes de la comida, se convierte en el blanco de la enseñanza de Jesús. Esta crítica comienza con una observación aparentemente pequeña, pero que revela una gran disonancia entre las prácticas externas y la verdadera piedad. Los fariseos se caracterizaban por su meticulosa observancia de la ley, prestando atención a los detalles rituales. Pero Jesús los acusa de vaciar esos ritos de su verdadero significado. El lavar las manos antes de comer. Un acto ritual para los judíos de la época. Era una manifestación de pureza exterior. Pero Jesús pone en evidencia que, aunque estos rituales pudieran parecer correctos desde un punto de vista externo, lo que realmente importa ante Dios es el corazón. En otras palabras, Jesús está diciendo que la pureza externa, sin una transformación interna, es inútil. Este mensaje es claro. La religiosidad exterior sin la interioridad sincera y la purificación del corazón no tiene valor ante los ojos de Dios. Es importante entender que esta crítica no se limita a una simple condena de los rituales o las costumbres. No es que Jesús se oponga a la limpieza o al orden,
sino que denuncia el abuso de estas prácticas para encubrir una falta de verdadero amor y justicia. Los fariseos, según Jesús, se enfocaban más en las apariencias y en lo que los demás podían ver que en la sinceridad de sus corazones. Este acto de mirar solo lo superficial se presenta como una forma de ocultar la hipocresía, la falta de verdadera conversión y la ausencia de lo que realmente importa: la misericordia, la justicia y la fe. La verdadera limpieza, la interioridad del corazón. En el versículo 39, Jesús responde al fariseo, diciendo que vosotros, fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. Esta metáfora del vaso y el plato, elementos de uso cotidiano, se utiliza para ilustrar el contraste entre lo que es limpio por fuera y lo que está corrompido en su interior. Jesús destaca que, aunque los fariseos hacen un esfuerzo por seguir las normas externas de la pureza, su interior está lleno de egoísmo, codicia y maldad. Este contraste entre la limpieza externa y la suciedad interna se extiende a la vida espiritual de todos nosotros. Muchas veces, podemos ser tentados a enfocarnos en las apariencias, en lo que mostramos a los demás, en lo que podemos controlar externamente, sin dar la debida atención a lo que ocurre en nuestro corazón. Sin embargo, el mensaje de Jesús es claro. La verdadera limpieza comienza en el interior. La verdadera pureza no proviene de la observancia superficial de normas, sino de un corazón purificado por la gracia de Dios, que se traduce en amor sincero hacia los demás y en una vida de justicia, compasión y humildad. El llamado a la interioridad es un llamado a la conversión continua. No basta con cumplir con una serie de rituales o normas si no hay un cambio real en nuestra vida. Jesús no condena la ley, sino que la llama a ser vivida de manera auténtica. La pureza de corazón, que brota de una relación sincera con Dios, es lo que hace que nuestras acciones tengan verdadero valor. Solo cuando el corazón es transformado, nuestras palabras y obras pueden reflejar la gloria de Dios. Así, Jesús nos invita a ir más allá de las apariencias y a mirar dentro de nosotros mismos, a purificar nuestras motivaciones y a vivir una vida coherente con la fe que profesamos. El desafío de vivir una religiosidad coherente. A lo largo de la historia, el cristianismo ha sido testigo de innumerables personas que, al igual que los fariseos, se han enfocado más en las prácticas externas que en la transformación interior. La crítica de Jesús resuena no solo en su tiempo, sino en todos los tiempos, pues siempre existe la tentación de vivir una religiosidad de fachada, de actuar de manera correcta ante los demás, sin una verdadera conversión del corazón. La verdadera religiosidad, según Jesús, no consiste en cumplir con los rituales, sino en vivir según los principios de justicia, misericordia, fe y humildad. El desafío que nos presenta Jesús es vivir una religiosidad coherente. Esto significa que nuestras prácticas religiosas deben ser el reflejo de una vida interior transformada. La fe no es solo algo que se expresa en la iglesia o en momentos específicos.
sino que debe impregnar cada aspecto de nuestra vida. Las obras de caridad, el trato con los demás. Nuestra capacidad para perdonar. Nuestra disposición para servir. Y nuestra búsqueda de la justicia. Son expresiones de la verdadera religiosidad que brota del corazón. Jesús nos llama a una vida que no se conforme con las normas externas, sino que busque la autenticidad y la sinceridad en cada acto. La misericordia y la justicia, el corazón de la religión verdadera. A lo largo de la historia del cristianismo, ha habido momentos en los que los creyentes han caído en la tentación de practicar una religiosidad legalista, donde las normas y los rituales prevalecen sobre la misericordia y la justicia. Jesús, sin embargo, enseña que lo más importante no son las prácticas externas, sino el amor sincero por Dios y por el prójimo. En este pasaje, Él no está diciendo que los rituales sean innecesarios, sino que estos deben ser una expresión de una vida transformada. La misericordia y la justicia son las verdaderas piedras angulares de una fe auténtica, y deben ser vividas de manera coherente con lo que profesamos. Cuando Jesús le habla al fariseo y le dice que debe dar limosna de lo que tenéis, está recordando que la verdadera limpieza no se logra con rituales vacíos, sino con actos concretos de generosidad y justicia. La verdadera pureza se manifiesta cuando nos entregamos a los demás, cuando damos lo que tenemos para ayudar a quienes lo necesitan, cuando buscamos la justicia social, cuando somos misericordiosos con los demás, especialmente con los que más sufren. El verdadero culto a Dios se expresa en estas acciones, que son el fruto de un corazón transformado por el amor divino. La transformación personal y la llamada a la conversión. El pasaje nos llama a examinar nuestra vida espiritual a la luz de esta enseñanza de Jesús. A menudo, estamos tan ocupados siguiendo las normas externas, cumpliendo con las expectativas sociales y religiosas, que nos olvidamos de lo que realmente importa: la transformación interior. Jesús nos invita a vivir una fe que no solo se vea en lo exterior, sino que también sea una fuerza transformadora en nuestro corazón. Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios no es solo un asunto de cumplir con normas, sino de permitir que esas normas se traduzcan en una vida nueva, caracterizada por la humildad, el amor y la generosidad. La llamada a la conversión es una invitación a ir más allá de la superficialidad y a permitir que el Espíritu Santo nos purifique de dentro hacia afuera. La verdadera fe es aquella que comienza en lo más profundo de nuestro ser y se extiende a través de nuestras acciones y relaciones con los demás. Esta transformación no es algo que podamos lograr por nuestros propios esfuerzos, sino que es una obra continua del Espíritu Santo en nosotros. Por ello, es fundamental abrirnos a la gracia de Dios y permitir que Él nos transforme a imagen de Cristo, a medida que vivimos de manera coherente con nuestra fe. La fe auténtica que agradará a Dios. El mensaje central de Lucas es un llamado a una vida cristiana genuina, que no se base solo en las apariencias, sino que busque una transformación profunda del corazón.
Jesús nos invita a ir más allá de la religiosidad superficial y a buscar la pureza interior que solo puede ser lograda por la gracia de Dios. Al vivir según los principios de la misericordia, la justicia, la fe y la humildad, nos alineamos con la verdadera voluntad de Dios. La verdadera religiosidad no se mide por lo que hacemos externamente, sino por la integridad y sinceridad de nuestro corazón. Cada vez que nos acercamos a Dios, debemos recordar que Él no se fija únicamente en nuestras obras, sino en el amor que hay detrás de ellas. Jesús nos llama a vivir una vida coherente con lo que profesamos. Y para ello debemos permitir que Él purifique nuestro corazón, transformándonos a su imagen y semejanza. Solo así podremos vivir una fe que realmente agrade a Dios. Una fe que sea fiel, humilde, generosa y llena de amor. La mente y el corazón, el lugar de la transformación interior. La vida cristiana no solo se trata de seguir reglas o rituales, sino de permitir que Dios trabaje en lo más profundo de nuestro ser, en nuestras intenciones y pensamientos. La verdadera transformación comienza en el corazón, en ese lugar íntimo de nuestra alma donde Dios desea derramar su gracia y purificarnos. Es en este ámbito interior donde la fe toma raíz y se convierte en un motor de nuestras acciones diarias. La invitación de Jesús a la purificación no se refiere solo a lo exterior, sino a un proceso de conversión interna, una renovación de la mente y el corazón, que hace posible vivir una vida santa y agradable a Dios. Es interesante notar que Jesús se dirige a los fariseos, precisamente porque su religiosidad estaba demasiado centrada en el aspecto exterior. Estos líderes religiosos eran conocidos por sus estrictas observancias de la ley, su atención al detalle en cuanto a rituales y prácticas religiosas. Pero les faltaba lo más importante: un corazón lleno de amor y compasión hacia los demás. Los fariseos se concentraban en el cumplimiento externo, sin considerar la raíz de sus acciones, la cual debía brotar del amor verdadero por Dios y por el prójimo. Cuando Jesús nos llama a una verdadera limpieza del corazón, está diciendo que debemos permitir que Él entre en las áreas más profundas de nuestra vida, donde solo Él puede cambiar y sanar. Esto implica una disposición constante de rendirnos a su voluntad, dejándonos purificar de nuestros egoísmos, rencores y actitudes destructivas. La purificación de la mente y el corazón requiere humildad, una apertura a la corrección de Dios y la valentía para enfrentar las oscuridades de nuestra vida interior. Este proceso no es fácil, pero es esencial para vivir una fe auténtica que agrade a Dios. La obra de la misericordia, el camino hacia la plenitud de la fe. El pasaje de Lucas también subraya la importancia de las obras de misericordia como una expresión vital de una fe genuina. Jesús no rechaza las prácticas religiosas, sino que las reorienta hacia lo que realmente importa: el amor hacia los demás, las limosnas, los actos de generosidad, la justicia y la compasión hacia los pobres y marginados. Son la verdadera medida de una vida transformada por el Evangelio. Es fácil caer en la tentación de pensar que la religiosidad se reduce a rituales y oraciones. Pero Jesús nos recuerda que lo más importante
Es como vivimos esa fe en el mundo real. Los fariseos cumplían con las leyes ceremoniales, pero carecían de lo esencial: la misericordia y la justicia. Jesús los invita a dar limosna de lo que tienen, lo que señala un principio fundamental del cristianismo. La fe debe llevarnos a la acción. La verdadera fe no es pasiva. Se manifiesta en acciones concretas de amor y justicia. A través de estos actos de misericordia, no solo ayudamos a los demás, sino que también nos acercamos más a la naturaleza de Dios, quien es la fuente de toda misericordia. En un mundo que a menudo se olvida de los más débiles y vulnerables, los seguidores de Jesús son llamados a ser luz, mostrando en sus actos cotidianos la compasión de Cristo por los demás. Al practicar la misericordia, estamos reflejando el corazón de Dios y contribuyendo a la construcción de su reino en la tierra. Jesús, al enseñar a los fariseos y a todos nosotros, nos invita a mirar más allá de nuestras propias preocupaciones y a comprometernos con el bienestar de los demás. La religiosidad auténtica, un llamado a la humildad y el servicio. Al final de este pasaje, la enseñanza de Jesús nos lleva a cuestionar nuestras propias motivaciones. Cuando Jesús les habla a los fariseos, les dice que deben ser generosos con lo que tienen y no confiar solo en sus rituales externos. Aquí, la humildad juega un papel crucial. Para vivir una fe auténtica, debemos reconocer que nuestra religiosidad no se trata de cuán visibles son nuestras buenas obras o cuán estrictamente seguimos las normas, sino de cuánto estamos dispuestos a servir a los demás en humildad y amor. Es importante recordar que la vida cristiana no se mide por los estándares humanos de éxito o prestigio. Jesús nunca buscó la atención pública o la alabanza de las multitudes. Su vida fue una vida de servicio y sacrificio. Y nos llama a vivir de la misma manera. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder o el reconocimiento, sino por la humildad, la sencillez y el amor al prójimo. Ser cristiano implica no solo cumplir con las normas religiosas, sino vivir en un constante servicio a los demás, poniendo sus necesidades por encima de las nuestras. La humildad nos lleva a ver que nuestra religiosidad no debe ser una fachada para los demás, sino un reflejo de un corazón transformado por el amor de Dios. Al buscar la justicia, la paz y la compasión, estamos viviendo de acuerdo con los valores del reino de Dios. Un reino que no se basa en la apariencia, sino en la verdad, la justicia y la misericordia. Es en esta humildad de corazón donde encontramos la verdadera plenitud de la fe, aquella que agrada a Dios y transforma al mundo. El camino hacia la coherencia cristiana, vivir la fe con integridad. Una de las lecciones más profundas que Jesús ofrece en este pasaje es la necesidad de vivir nuestra fe con integridad. La religiosidad auténtica no se limita a un cumplimiento superficial de rituales, sino que está fundamentada en una vida de coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. La verdadera integridad cristiana se manifiesta en la forma en que tratamos a los demás, en cómo respondemos a las necesidades del mundo y en nuestra disposición a vivir según el ejemplo de Cristo. Vivir con integridad significa que nuestras acciones
no son solo una manifestación de lo que otros esperan de nosotros, sino una expresión sincera de nuestro amor por Dios. La fe cristiana no debe ser una máscara que usamos para parecer religiosos ante los demás, sino una vida transformada que refleja la luz de Cristo. Esto requiere honestidad con nosotros mismos. Reconocer nuestras limitaciones, nuestras luchas internas y nuestra necesidad de la gracia de Dios. La integridad cristiana no es algo que logramos por nuestra propia fuerza, sino que es un fruto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ser coherentes en nuestra vida de fe implica que nuestras palabras y nuestras acciones estén alineadas con los principios del Evangelio. Jesús nos llama a vivir de manera transparente, sin esconder nuestras motivaciones detrás de una fachada religiosa. Al hacerlo, no solo crecemos como individuos, sino que también mostramos al mundo un testimonio verdadero de la obra de Dios en nosotros. El desafío de ser un testigo de la verdad. En este pasaje, la confrontación entre Jesús y los fariseos se convierte en un desafío para todos los que escuchan. No solo los fariseos de la época, sino todos nosotros. Estamos llamados a reflexionar sobre la sinceridad de nuestra fe y la autenticidad de nuestras acciones. El mensaje de Jesús es claro. Ser cristiano no es solo un título o una etiqueta, sino un compromiso profundo con la verdad, la justicia, la humildad y la misericordia. Cada vez que vivamos nuestra fe de manera auténtica, nos convertimos en testigos de la verdad del Evangelio. Esto implica vivir sin hipocresía, sin tratar de mostrar una versión falsa de nosotros mismos, y ser transparentes en nuestras relaciones y prácticas. En un mundo que a menudo valora las apariencias y la imagen externa, ser un testigo de la verdad es un acto radical de valentía y coherencia cristiana. Nos invita a ir más allá de los convencionalismos y a ser fieles a la llamada de Dios, mostrando con nuestra vida que lo que creemos es verdadero y tiene el poder de transformar a las personas. La llamada a vivir una fe plena y transformada. El pasaje de Lucas nos invita a vivir una religiosidad que no se quede en lo superficial, sino que se base en una transformación interior profunda. Jesús nos desafía a revisar nuestras motivaciones, a no conformarnos con cumplir con las normas externas, mientras nuestro corazón permanece alejado de Dios. La verdadera fe se expresa en la misericordia, la justicia y la humildad, y se manifiesta en una vida coherente que honra a Dios en todas sus dimensiones. La invitación a purificar nuestro corazón y nuestras acciones es una llamada a vivir con integridad y amor genuino hacia los demás, reconociendo que nuestra religiosidad debe ser una expresión de la vida transformada por Cristo. Es solo cuando vivimos de acuerdo con este principio que podemos reflejar verdaderamente el Evangelio en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Jesús nos llama a ser testigos de la verdad, sin hipocresías, con un corazón sincero y dispuesto a servir, para que así nuestras vidas son un testimonio vivo de su amor y misericordia. La disposición interior y la necesidad de autenticidad
La vida cristiana se mide, en última instancia, por la calidad de nuestra relación con Dios y con el prójimo. La crítica de Jesús a los fariseos es un llamado a la sinceridad de nuestra vida interior. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado, consciente o inconscientemente, ofreciendo una versión de nosotros mismos que no es fiel a lo que realmente somos? Vivir una vida auténtica implica que lo que decimos, lo que hacemos y lo que pensamos estén alineados con una sola verdad, la que surge de un corazón sincero. En este mundo lleno de distracciones y presiones sociales, mantener la integridad interior se vuelve cada vez más desafiante. Sin embargo, la coherencia entre el corazón y las acciones es un testimonio poderoso de una fe viva. Jesús no rechaza las prácticas religiosas en sí mismas, sino el vacío de las mismas cuando están desconectadas de una vida transformada y generosa. El peligro de conformarse con la superficialidad. En nuestro día a día, podemos caer fácilmente en la trampa de enfocarnos en lo superficial, ya sea en el contexto religioso o en nuestras interacciones cotidianas. Es tentador mostrar una imagen impecable a los demás, mientras que interiormente nuestras motivaciones siguen estando alejadas de la voluntad de Dios. La crítica de Jesús a los fariseos pone de manifiesto el peligro de vivir para la apariencia, de abrazar una religiosidad vacía que satisface las expectativas sociales pero no transforma el corazón. Es fácil mantener una fachada que sea bien recibida por la comunidad, pero si nuestro corazón no refleja una verdadera conversión, no estamos viviendo la fe que Jesús nos llama a practicar. La verdadera vida cristiana no se trata de verse bien ante los ojos de los demás, sino de ser verdaderos ante Dios, sin esconder nada, buscando siempre la autenticidad en todos nuestros actos. La fe que actúa, el camino del Evangelio. El cristianismo no es una fe estática. Es una fe que se mueve, que se refleja en las acciones. Jesús enseña que las obras no son solo un complemento de la fe, sino una manifestación de ella. Si nuestra fe no se ve reflejada en actos concretos de justicia, misericordia y servicio, puede ser una fe que no tiene raíces profundas. Las buenas obras nacen de un corazón transformado por el Evangelio. La fe que es vivida a través del amor al prójimo, el sacrificio por los demás y la generosidad. Es la fe que tiene el poder de cambiar el mundo. Cuando somos llamados a dar limosna, no se trata únicamente de una cuestión material, sino de una invitación a vivir en solidaridad con los que sufren. Cada gesto de generosidad es un testimonio de nuestra fe y de la forma en que hemos sido transformados por el amor de Dios. Vivir el Evangelio es, en muchos sentidos, vivir con las manos abiertas, dispuestas a dar, a servir y a compartir. La pureza interior y la transformación profunda. El llamado a la pureza interior es uno de los pilares fundamentales del mensaje cristiano. En el Evangelio de hoy, Jesús utiliza la imagen del vaso limpio, por fuera pero sucio por dentro, para advertir sobre la importancia de la sinceridad interna. La pureza de corazón es algo que no puede ser forzado desde fuera, sino que debe surgir del interior, del deseo de vivir
conforme a la voluntad de Dios. La verdadera pureza no es una cuestión de reglas externas, sino de una relación profunda con Dios, que transforma nuestra mente, nuestros deseos y nuestra forma de ver el mundo. Es en la interioridad donde se da la verdadera conversión, donde nuestras motivaciones son purificadas y alineadas con los principios del Evangelio. Solo cuando permitimos que Dios nos transforme por dentro, podemos comenzar a ver y vivir de manera distinta la misericordia como reflejo de la vida cristiana. La misericordia es un tema central en el Evangelio de Jesús. Y aquí se presenta de manera muy explícita. Jesús no solo nos invita a practicar la misericordia, sino que Él mismo es el modelo perfecto de misericordia. Vivir de manera cristiana significa ser instrumentos de misericordia. En un mundo que a menudo es frío, indiferente y egoísta, la misericordia no es solo una respuesta ocasional, sino una actitud continua que refleja el corazón de Dios. El pasaje de hoy nos invita a examinar nuestra propia disposición a la misericordia. ¿Somos personas dispuestas a perdonar? ¿Estamos listos a extender la mano a los que sufren, sin juzgar ni condenar? La misericordia cristiana no es una misericordia que excluye, sino una que acoge, que sana y que reconstruye. Cada acto de misericordia es un reflejo de la gracia de Dios obrando en nosotros. La relación entre la ley y el corazón, un llamado a la plenitud de la fe. La ley, tal como la entienden los fariseos, es importante, pero no debe sustituir la transformación del corazón. Jesús no critica la ley en sí, sino que desafía su malentendido. Los fariseos se enfocaron tanto en los detalles legales y rituales, que perdieron de vista el propósito de la ley: guiar al pueblo hacia una vida de amor a Dios y al prójimo. La ley no es un fin en sí misma, sino una guía hacia una vida de justicia, misericordia y fe. Jesús nos llama a vivir la ley, no de manera estricta y rígida, sino con un corazón dispuesto a obedecer, a amar y a servir. La verdadera fe no se limita a seguir reglas, sino que se expresa en una vida de compasión, generosidad y servicio hacia los demás. En este sentido, vivir la ley de Dios es vivir el amor de Dios en acción, reflejando su corazón en todo lo que hacemos. El llamado a la conversión diaria, un proceso continuo. La conversión no es un evento único, sino un proceso continuo. La vida cristiana es un camino de transformación constante, en el que cada día tenemos la oportunidad de acercarnos más a Dios. El pasaje de hoy nos recuerda que necesitamos una constante purificación, una revisión continua de nuestras motivaciones y actitudes. No podemos caer en la complacencia de pensar que hemos llegado a la perfección o que nuestra vida cristiana está completa. Cada día es una nueva oportunidad para permitir que Dios trabaje en nosotros, para abrir nuestro corazón a su gracia y para corregir las áreas en las que necesitamos ser más fieles a su voluntad. Este proceso de conversión diaria es esencial para vivir una fe auténtica que no se quede en las apariencias, sino que se refleje en cada acción, palabra y pensamiento. La generosidad como reflejo de una fe profunda. La generosidad es una de las formas más claras de vivir la fe. En el contexto del pasaje, Jesús
no solo se refiere a la generosidad material, sino a una disposición más profunda de dar lo que tenemos, ya sea nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro esfuerzo o incluso nuestra compasión. Vivir de manera generosa no es una cuestión de cantidad, sino de disposición. Jesús nos invita a dar con un corazón lleno de gratitud y amor. Cuando vivimos generosamente, reflejamos el amor incondicional de Dios por nosotros. La generosidad se convierte en un acto de adoración, un medio a través del cual experimentamos la transformación interior que Cristo ha logrado en nosotros. La esperanza en la purificación final. El llamado a purificar el corazón y las motivaciones es también un recordatorio de que estamos en un proceso de purificación constante. Aunque hemos sido redimidos por Cristo, la obra de transformación continúa. La purificación del corazón es un viaje que no termina hasta el encuentro final con Dios. Vivimos en un estado de gracia, pero también estamos llamados a crecer en esa gracia cada día. La esperanza cristiana es que, aunque somos imperfectos, podemos confiar en que Dios completará su obra en nosotros. La conversión y la purificación son parte del camino que nos conduce a la vida eterna, donde la pureza de corazón será plena y perfecta. Este es el objetivo final de nuestra vida cristiana. Vivir en la presencia de Dios, con un corazón completamente transformado. La necesidad de una religiosidad que abarque toda la vida. Cuando Jesús habla a los fariseos, nos invita a una reflexión profunda sobre la integridad de nuestra fe, la cual debe abarcar toda nuestra vida. No basta con practicar una religiosidad que se limite a rituales, apariencias o momentos específicos del día. La verdadera fe no está separada de la vida diaria, sino que debe impregnar todos nuestros pensamientos, emociones, decisiones y actos. La religiosidad de fachada puede ser fácil de seguir, pues permite al individuo sentirse cómodo con su propia imagen religiosa, sin tener que cambiar de fondo. Sin embargo, una fe auténtica requiere más que simplemente seguir reglas externas. Necesita una conversión que involucre todo el ser. Jesús nos desafía a vivir de manera coherente con lo que decimos creer, a no caer en el peligro de vivir una vida dividida en compartimentos. Un compartimento religioso y otro totalmente separado para el mundo exterior. La religión cristiana debe ser una fuerza que abarca nuestra vida entera, desde nuestras relaciones familiares hasta nuestras interacciones laborales y sociales. La tentación de vivir una fe de apariencias. Jesús señala la trampa de vivir una fe basada únicamente en lo visible y en lo que los demás pueden ver. Los fariseos se dedicaban a las apariencias. Cumplían con rituales, oraciones y normas externas para mostrar su religiosidad, pero, en el fondo, sus corazones no estaban alineados con esos actos. Esta tentación sigue siendo una amenaza hoy en día. En una sociedad donde las imágenes y las apariencias se valoran tanto, es fácil caer en la tentación de practicar una religiosidad superficial. Podemos estar tentados a mostrar una imagen de devoción, sin que haya una verdadera conversión interna que transforme nuestras motivaciones, pensamientos y relaciones.
Jesús nos llama a vivir una fe genuina, que no busque el aplauso de los hombres, sino la aprobación de Dios, quien ve más allá de la apariencia y conoce lo más profundo de nuestro corazón. Vivir para las apariencias nos lleva a una desconexión entre lo que somos realmente y lo que mostramos a los demás. Por eso, Jesús insta a un retorno a la autenticidad, a una religión que no dependa de los ojos ajenos, sino del corazón sincero ante Dios. La relación entre corazón y acción, la prueba de la fe. La verdadera prueba de la fe cristiana no se encuentra solo en la observancia de reglas o rituales, sino en cómo esas prácticas se traducen en acciones concretas que reflejan la misericordia, la compasión y la justicia de Dios. La fe cristiana está enraizada en el corazón, pero siempre debe manifestarse a través de la acción. Jesús critica a los fariseos porque su observancia de las normas religiosas estaba vacía de un verdadero amor a Dios y al prójimo. Cuando las acciones externas no tienen la raíz del amor interior, se convierten en vacías, en actos rituales que no tienen poder transformador. La vida cristiana exige coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Las obras de misericordia, el servicio a los necesitados, la generosidad hacia el prójimo y el perdón son las acciones que revelan una fe viva. Sin estas acciones, nuestra fe se convierte en algo inerte, en una práctica religiosa vacía que no refleja la verdadera naturaleza de Dios. La fe sin obras es estéril, como una planta que no da fruto. Jesús nos llama a ser obreros de su reino, a que nuestras acciones reflejen la transformación interna que Él ha obrado en nosotros. La purificación que empieza en el corazón. Una de las lecciones más claras de este pasaje es la importancia de la purificación interna. Jesús nos dice que la verdadera limpieza no se encuentra solo en los ritos externos, sino en el corazón. La religión cristiana no es una serie de acciones externas o rituales que nos hacen merecedores de la salvación. La verdadera limpieza se da en el interior, donde se encuentran nuestras intenciones, deseos y motivaciones. Es fácil enfocarse en la apariencia externa y pensar que nuestra fe está bien, porque cumplimos con ciertos rituales, como el ir a misa, el rezar o el ayudar a otros de vez en cuando. Sin embargo, si estos actos no están acompañados por una verdadera purificación del corazón, si no vienen de un lugar sincero de amor y humildad, entonces carecen de valor ante los ojos de Dios. La purificación del corazón es un proceso continuo de conversión que debe estar marcado por la voluntad de buscar siempre a Dios en lo más profundo de nuestra vida. La pureza interior es un reflejo de la gracia de Dios actuando en nosotros, y su manifestación se ve en la manera en que amamos, servimos y perdonamos. La importancia de la generosidad y la misericordia en la vida cristiana. El cristianismo no puede reducirse a una mera observancia de normas. La fe se vive en la generosidad y la misericordia. Jesús critica a los fariseos precisamente por su falta de estas virtudes, a pesar de su impecable observancia de las leyes religiosas. Dar limosna, practicar la misericordia y vivir la justicia no son solo actos caritativos. Son la esencia misma de la vida cristiana. La generosidad no solo se refiere a dar dinero o bienes materiales,
sino también a dar de nuestro tiempo, de nuestra atención, de nuestro cariño y de nuestra compasión. Jesús no espera que sigamos reglas vacías, sino que vivamos una vida caracterizada por la generosidad, el servicio y la compasión, la misericordia, la capacidad de perdonar y de ayudar a los que están en necesidad. Es una de las manifestaciones más claras de una fe auténtica. La vida cristiana debe estar llena de actos de generosidad que reflejan la gracia de Dios en nuestras vidas. En un mundo donde el egoísmo y la indiferencia parecen dominar, los cristianos están llamados a ser una luz de misericordia y amor. La exhortación a no vivir en la hipocresía. Jesús advierte severamente sobre los peligros de la hipocresía. La hipocresía es cuando nuestras palabras y nuestras acciones no están en alineación con nuestra fe interior. Puede ser tentador presentar una imagen religiosa de nosotros mismos mientras mantenemos actitudes y pensamientos contrarios a lo que decimos creer. Sin embargo, Jesús no se deja engañar por las apariencias y nos llama a vivir con integridad. La hipocresía no solo es dañina para nuestra relación con Dios, sino también para nuestra relación con los demás. Cuando vivimos de manera falsa o hipócrita, estamos construyendo una barrera entre nosotros y las demás personas. Una barrera que impide que experimenten el verdadero amor de Cristo a través de nosotros. La fe cristiana no puede ser un acto de teatro, donde mostramos una imagen de religiosidad para ganar aprobación. Jesús llama a una conversión del corazón, una que nos lleva a vivir con autenticidad y sinceridad. La verdadera religiosidad nace de un corazón puro y sincero que busca agradar a Dios y servir a los demás sin esperar reconocimiento. La llamada a una religión del corazón. La crítica de Jesús a los fariseos nos señala una vez más que la religión verdadera es aquella que proviene del corazón. No basta con cumplir rituales o normas religiosas, si no hay una verdadera transformación interior. Dios busca corazones sinceros, dispuestos a amar y servir de manera genuina. Las palabras de Jesús nos retan a ser conscientes de las motivaciones detrás de nuestras acciones religiosas. Estamos practicando nuestra fe por amor a Dios y al prójimo, o simplemente por una obligación externa o por la apariencia. La verdadera religión, aquella que agrada a Dios, no se encuentra en la observancia externa, sino en la transformación del corazón. Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios requiere que nuestras acciones broten de un corazón puro y sincero, que no busque lucir piadoso ante los demás, sino que anhele reflejar el amor y la justicia de Dios en el mundo. El testimonio de una fe viva y activa. La fe cristiana no puede ser estática. Debe ser vivida y practicada en cada momento de nuestra vida. La religión que Jesús predica no es una religión de cumplimiento vacío, sino una que se expresa en obras concretas de amor, misericordia y justicia. El testimonio cristiano se construye en la forma en que vivimos, no solo en lo que creemos. La vida cristiana es un testimonio vivo de la transformación que Cristo ha obrado en nosotros. Cuando vivimos una fe activa, que busca la justicia y la misericordia, estamos mostrando al mundo quién es Dios y cómo su amor transforma a las personas.
Este testimonio de vida es la manera en que anunciamos el Evangelio y reflejamos a Cristo en el mundo. La verdadera religión cristiana es activa, llena de vida. Y se demuestra en la manera en que nos relacionamos con los demás. La fe que purifica y renueva el mundo. El llamado a la conversión que nos hace Jesús. No es solo un llamado a la transformación personal, sino también a la transformación del mundo. Cuando cada uno de nosotros permite que Dios purifique su corazón, estamos contribuyendo a la renovación de la humanidad. La verdadera fe no se limita a la esfera privada, sino que se extiende a la vida social, económica y política. Cada acción cristiana que se realiza desde un corazón puro tiene el poder de cambiar no solo al individuo, sino también a la comunidad en su conjunto. Vivir una fe transformada tiene un impacto en el mundo. Es un testimonio de que el reino de Dios está presente en medio de nosotros, y que podemos ser instrumentos de su justicia, paz y amor en la tierra. La fe que surge de un corazón sincero. La sinceridad del corazón es el fundamento de una fe auténtica. No se trata de realizar actos religiosos para ser vistos, sino de una disposición interna que busca agradar a Dios y servir a los demás. Jesús nos llama a ser sinceros en nuestra relación con Él y con los demás, a no vivir de apariencias ni de fachadas. La religión genuina nace del corazón, del deseo sincero de amar a Dios y de vivir según sus mandamientos. El fariseísmo es un claro ejemplo de cómo el deseo de lucir justo puede hacer que nos perdamos de lo esencial. Al vivir una vida religiosa pero vacía, por dentro, los fariseos se alejaban de lo que realmente les podía transformar. La verdadera conversión del corazón. Hoy, en nuestra vida diaria, somos llamados a examinar nuestras motivaciones internas. ¿Estamos buscando la gloria de Dios? ¿O más bien la aprobación humana? El Evangelio nos invita a purificar nuestras intenciones y a vivir una vida que no dependa del juicio de los demás, sino del testimonio interno de que estamos agradando a Dios. La importancia de la humildad espiritual. La humildad es una virtud que Jesús resalta constantemente a lo largo de su ministerio. En este pasaje, critica la soberbia de los fariseos, que se jactaban de su cumplimiento de la ley. Pero su corazón no era humilde ante Dios. La humildad no significa desvalorizarnos a nosotros mismos, sino reconocer nuestra dependencia total de Dios. Cuando nos acercamos a Dios con humildad, nos damos cuenta de que no somos autosuficientes ni perfectos. Somos criaturas necesitadas de su gracia. Es precisamente la humildad la que nos permite ser transformados por la misericordia de Dios. Sin humildad, no podemos reconocer nuestras faltas, ni abrir nuestro corazón a la purificación divina. Jesús nos enseña que, al contrario de lo que los fariseos pensaban, aquellos que son humildes en el corazón son los que están más cerca del reino de Dios. La verdadera grandeza se encuentra en la humildad, en servir a los demás y en reconocer que no hay nada que podamos hacer sin la ayuda de Dios. El llamado a la plenitud de la vida cristiana. La vida cristiana no es solo un conjunto de normas o rituales que debemos seguir, sino una invitación a vivir plenamente, a experimentar la paz y el gozo que vienen
de una relación verdadera con Dios. Cuando Jesús nos llama a purificar nuestro interior, no se está refiriendo solo a un cambio moral, sino a una transformación radical que afecta todas las áreas de nuestra vida. El Evangelio no nos pide solo que cambiemos nuestras acciones, sino que transformemos nuestra manera de pensar, de desear, de amar. La conversión es un proceso continuo de crecimiento, de vivir más plenamente en la luz de Dios. Vivir una vida cristiana plena significa vivir en la gracia de Dios, estar dispuestos a morir a nuestro egoísmo y vivir para los demás. Esta vida no es una vida de reglas impuestas, sino de libertad en el amor y en la verdad. La verdadera vida cristiana es aquella que refleja el amor incondicional de Dios en todas nuestras decisiones y relaciones. La fe que involucra el cuerpo y el alma. La fe cristiana no es solo una cuestión del alma, sino que involucra todo nuestro ser, cuerpo, mente y espíritu. A través de nuestras acciones cotidianas, nuestras palabras y nuestra actitud, estamos llamados a reflejar la fe que profesamos. Jesús critica a los fariseos por su actitud de pureza externa, mientras su corazón estaba lejos de Dios. La fe cristiana no puede ser una cuestión de apariencia. Cada acción de misericordia, cada palabra de consuelo, cada acto de justicia es una manifestación de nuestra fe. El cristiano no puede separar su vida espiritual de su vida diaria. La fe debe ser vivida en todos los aspectos de la vida. En este sentido, Jesús nos llama a hacer de nuestra fe un principio que guíe nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestros pensamientos. La fe genuina transforma todos los aspectos de nuestra existencia, dándonos un propósito, una misión y un sentido profundo en todo lo que hacemos. La necesidad de una religión vivida en la comunidad. La fe cristiana no es una práctica individualista, sino que tiene una dimensión comunitaria fundamental. Jesús nos llama a vivir nuestra fe en comunidad, a construir una iglesia viva, un cuerpo de creyentes que se apoyan mutuamente en el camino de la conversión. La religión que Jesús predica no es una religión aislada, sino una que se manifiesta en el amor y el servicio hacia el prójimo. Esto implica no solo ayudar a los necesitados, sino también acompañar a aquellos que sufren, ofrecer consuelo, y ser una presencia de esperanza en medio de las dificultades. La iglesia es el espacio donde los cristianos se reúnen para compartir su fe, orar juntos, y crecer en la gracia de Dios. En un mundo que cada vez más se individualiza, el llamado de Jesús es a vivir la fe en comunidad, a caminar juntos, a ser una familia espiritual que se ayuda y se edifica mutuamente. La pureza de corazón como condición para ver a Dios. La pureza de corazón es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús. En este pasaje, Jesús subraya que la verdadera limpieza no se da solo en las prácticas externas, sino en el corazón. La pureza interior es esencial para tener una relación verdadera con Dios. A través de la purificación del corazón, podemos llegar a ver a Dios y experimentar su presencia de manera más profunda. La vida cristiana no consiste solo en evitar el pecado exterior, sino en purificar nuestras intenciones,
nuestros pensamientos y deseos. Cuando vivimos una vida de sinceridad y autenticidad ante Dios, nuestra relación con Él se profundiza. La pureza de corazón nos permite ver el mundo con los ojos de Dios, amar con su amor y vivir de acuerdo con su voluntad. Jesús nos invita a buscar la pureza interior como un camino para acercarnos más a Dios y experimentar la verdadera libertad. El camino de la santidad como proceso diario. La santidad no es algo que se alcanza de un día para otro. Es un proceso continuo que dura toda la vida. Jesús nos llama a ser santos como Él es santo. Pero este llamado implica un esfuerzo constante por vivir según los principios del reino de Dios. La santidad es un camino de transformación que comienza con la conversión del corazón y se extiende a todas las áreas de nuestra vida. No es un estado de perfección, sino un proceso de crecimiento en la gracia y el amor de Dios. Vivir en santidad no significa vivir en una burbuja espiritual, desconectados de la realidad, sino vivir en el mundo con los ojos puestos en Dios. La santidad se ve en nuestras relaciones cotidianas, en cómo tratamos a los demás, en cómo respondemos al sufrimiento y en cómo buscamos vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. Cada día es una nueva oportunidad para crecer en santidad, para permitir que Dios obre en nosotros y para vivir más plenamente la vida que Él nos ha llamado a vivir. El desafío de la paciencia y la perseverancia. La vida cristiana no siempre es fácil. Es un camino lleno de desafíos, luchas y tentaciones. Sin embargo, Jesús nos llama a ser pacientes y perseverantes en nuestra fe. La paciencia es una virtud que nos permite esperar en Dios, confiar en su tiempo y continuar avanzando, incluso cuando las circunstancias son difíciles. La perseverancia en la fe nos permite mantenernos firmes en nuestras convicciones y no dejarnos llevar por las dificultades que enfrentamos. Jesús nos enseña que, aunque la vida cristiana puede ser difícil, es un camino que lleva a la plenitud de la vida. La paciencia y la perseverancia son necesarias para mantener nuestra fe viva y activa, incluso en medio de las adversidades. Cuando perseveramos en la fe, estamos colaborando con la gracia de Dios y permitiendo que Él obre en nosotros. La llamada a ser testigos del amor de Dios. El llamado a vivir una vida auténtica y transformada por el Evangelio nos lleva a ser testigos del amor de Dios en el mundo. No podemos guardar para nosotros mismos la gracia que hemos recibido. Estamos llamados a compartirla con los demás. Jesús no nos llama a ser simplemente oyentes de la palabra, sino a ser hacedores, a poner en práctica lo que hemos aprendido. Ser testigos del amor de Dios significa vivir de tal manera que otros puedan ver la presencia de Cristo en nuestras vidas. Cada acto de amor, de generosidad y de perdón es una oportunidad para mostrar a los demás el amor incondicional de Dios. Como cristianos, somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, a reflejar la bondad y la misericordia de Dios a todos los que nos rodean. Cada vez que vivimos con generosidad y servicio, estamos siendo testigos de la fe y llevando a otros al encuentro con Cristo. La importancia de la coherencia entre el interior y el exterior. En este pasaje,
Jesús nos invita a mirar más allá de las apariencias. El acto de lavar las manos, tan frecuente en la religión judía como un acto de pureza ritual, se convierte en un símbolo de lo que debe ser nuestra fe. No basta con ser limpios por fuera. Nuestra pureza debe brotar desde el interior. De hecho, Jesús es muy claro en mostrar que no se trata únicamente de una práctica externa que tiene el fin de agradar a los demás o de lucir religiosos. La verdadera limpieza se da en el corazón, en nuestras motivaciones más profundas. Es fácil caer en la tentación de creer que somos buenos cristianos, simplemente porque seguimos ciertas normas. Asistimos a la misa o nos comportamos de manera ejemplar en público. Sin embargo, el Evangelio de hoy nos recuerda que solo cuando nuestras acciones reflejan una transformación interior, es que realmente estamos viviendo una fe auténtica. La pureza verdadera se gesta en el corazón, en nuestras intenciones más profundas. Y es a partir de allí que brota un cambio genuino en nuestra vida. La religiosidad vacía y la superficialidad de la apariencia. Jesús nos señala que los fariseos, a pesar de su rigurosidad religiosa, se han enfocado en lo superficial, la limpieza externa, los rituales, las ceremonias y las leyes. Sin embargo, su corazón está lejos de Dios, y eso es lo que les falta. Este es un llamado para todos los creyentes que puedan caer en la trampa de vivir una fe superficial, que se centra solo en lo que se ve desde fuera. De hecho, muchas veces la religión puede ser un refugio para nuestra vanidad y ego, permitiéndonos proyectar una imagen de piedad y devoción, sin tener que someternos a una conversión profunda. Jesús nos invita a no ser como estos fariseos, que se presentan como puros ante los hombres, pero que no son capaces de mirar en su interior y reconocer su verdadera condición. En lugar de centrarse solo en las normas externas, debemos llevar a cabo un proceso de purificación que comience en lo profundo de nuestro ser. La fe cristiana no se trata de adornar nuestra vida con gestos piadosos, sino de permitir que el Espíritu Santo purifique nuestros corazones y nuestra manera de pensar. La exhortación a la misericordia como acción fundamental. Una de las críticas principales que Jesús hace a los fariseos en este pasaje es la falta de misericordia. Si bien cumplían con las leyes de pureza y rituales, olvidaban el mandamiento fundamental de amar al prójimo y actuar con misericordia. La misericordia no es solo un sentimiento, sino una acción concreta que se traduce en la forma en que nos relacionamos con los demás, especialmente con los más necesitados. Para los fariseos, la justicia parecía estar más enfocada en los detalles externos, mientras que Jesús les recuerda que lo que realmente importa es la disposición de nuestro corazón a ser compasivos y a actuar en favor de aquellos que sufren. La misericordia debe ser el eje central de la vida cristiana, pues a través de ella reflejamos el amor incondicional de Dios. De nada sirve cumplir con todas las normas si no somos capaces de mirar al necesitado y ofrecerle ayuda, con un corazón dispuesto a perdonar, sanar y servir. La religión que cambia el corazón y la mente. La verdadera conversión cristiana no es solo una transformación externa, sino una metamorfosis interna que afecta todos los aspectos de nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestra relación con los demás.
Jesús nos desafía a no quedarnos solo en la observancia de normas y leyes, sino a permitir que su mensaje toque lo más profundo de nuestro ser. La vida cristiana auténtica debe comenzar en lo profundo de nuestro interior y manifestarse en las acciones cotidianas. Es un proceso continuo de limpieza interior, de renovación de nuestra mente y de transformación de nuestros deseos. Esto no ocurre de manera inmediata, sino que requiere un esfuerzo consciente de vivir de acuerdo con el Espíritu, con la sabiduría y la misericordia que Dios nos da. Jesús no se conforma con que observemos rituales y normas. Su propósito es cambiar nuestras vidas, para que reflejen su amor, para que seamos transformados en instrumentos de paz y justicia. La religión como reflexión del amor de Dios. En este pasaje, Jesús nos recuerda que la religión verdadera es aquella que refleja el amor de Dios en nuestras vidas. La religión no se trata de rituales vacíos, sino de una experiencia personal y transformadora con el Creador. La verdadera fe es aquella que da frutos de amor, compasión y justicia. Jesús nos invita a ser testigos de su amor a través de nuestras relaciones con los demás, especialmente aquellos que sufren. La fe debe manifestarse en hechos concretos de generosidad, servicio y solidaridad. De nada sirve decir que amamos a Dios si no somos capaces de amar a nuestro prójimo, especialmente al más necesitado. Cuando dejamos que el amor de Dios se derrame en nuestro corazón, no podemos evitar compartirlo con los demás, porque esa es la naturaleza del amor. Se da y se comparte. En lugar de centrarnos solo en las prácticas religiosas, debemos aprender a vivir en el amor incondicional de Dios, lo que nos llevará a tener una vida cristiana llena de misericordia y servicio. El compromiso con una fe interior y auténtica. El llamado de Jesús a los fariseos nos recuerda la importancia de tener una fe auténtica, que no sea una fachada vacía de contenido. La verdadera religiosidad no depende de la observancia estricta de reglas externas, sino de un corazón sincero y transformado por la gracia de Dios. Esta invitación de Jesús es para cada uno de nosotros. No podemos conformarnos con una religiosidad que simplemente sigue normas por costumbre o para que otros nos aprueben. La fe cristiana debe estar enraizada en el amor genuino hacia Dios y hacia los demás. La vida cristiana se mide por la sinceridad con la que vivimos nuestra relación con Dios, no por la perfección externa. Jesús no busca que seamos perfectos, sino que seamos auténticos, que vivamos lo que predicamos, que nuestras acciones correspondan con nuestra fe. La fe que Él nos invita a vivir es una fe que transforma nuestro interior y nos impulsa a vivir en servicio y en amor hacia los demás. La paradoja de la limpieza exterior vs. la purificación interior. La paradoja que Jesús presenta en este pasaje es interesante. Mientras los fariseos se enfocan en la limpieza exterior, Él pone en evidencia que el verdadero problema está en lo que no se ve, en el interior de la persona. La limpieza de manos o la pureza ritual no tienen valor si el corazón sigue siendo impuro. Este es un desafío para todos los cristianos de hoy. Muchas veces nos enfocamos
En el cumplimiento de las prácticas religiosas. En las formas de nuestra piedad. Y olvidamos que lo que Dios realmente desea es un corazón puro. La conversión interior es esencial. Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra fe. ¿Está nuestra vida cristiana marcada por un profundo amor a Dios y al prójimo? ¿O simplemente estamos siguiendo normas religiosas? La vida cristiana no debe ser solo una serie de acciones externas, sino un caminar constante de purificación interior. Es solo cuando nuestra vida interior es transformada que nuestras acciones externas adquieren el verdadero sentido que Jesús espera. El llamado a una pureza espiritual radial. La pureza espiritual que Jesús nos llama a vivir no es solo una cuestión de limpiar los aspectos más evidentes de nuestra vida, sino de una purificación radical que llega a las raíces de nuestra alma. Es una conversión que afecta nuestras motivaciones más profundas, nuestros deseos y nuestras emociones. Jesús nos invita a no vivir en la mediocridad espiritual, sino a buscar la pureza total, no por la apariencia ante los demás, sino porque nuestro corazón anhela vivir en la verdad de Dios. La pureza interior nos lleva a un amor sincero, a un servicio auténtico, a una vida vivida según los principios del Evangelio. Solo cuando nuestro corazón es purificado por la gracia de Dios somos capaces de vivir una fe que refleja su amor y misericordia hacia el prójimo. La vida cristiana como testimonio de gracia y misericordia. La vida cristiana debe ser, ante todo, un testimonio de la gracia y misericordia de Dios. Jesús nos recuerda que los fariseos, aunque cumplían con los rituales religiosos, carecían de la verdadera misericordia que Dios pide. La misericordia es el corazón del Evangelio. Dios, a través de Cristo, se ha mostrado misericordioso con nosotros. Él no nos ha dado lo que merecíamos, sino que nos ha ofrecido perdón, amor y vida nueva. Como cristianos, estamos llamados a ser reflejos de esa misericordia en nuestras vidas cotidianas. Vivir según el ejemplo de Cristo significa vivir con un corazón generoso, dispuesto a perdonar, a servir y a buscar el bien del otro, especialmente de aquellos que están marginados o necesitados. La verdadera fe cristiana es aquella que se expresa en la misericordia concreta hacia los demás, sin importar sus defectos o su situación. Porque de la misma manera, Dios ha sido misericordioso con nosotros. El desafío de vivir una fe radicalmente transformadora. Finalmente, el llamado de Jesús en este pasaje es un desafío a vivir una fe radicalmente transformadora. Esta fe no es superficial, ni se basa solo en acciones externas, sino que surge de un encuentro profundo con Dios. La verdadera fe cristiana transforma desde adentro. Afecta nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Vivir esta fe implica un cambio radical. No solo en nuestra moralidad, sino en nuestra manera de ver y vivir el mundo. Ser cristiano no es solo cumplir con ciertos rituales, sino vivir según los valores del reino de Dios, que son opuestos a los valores del mundo. Vivir el Evangelio implica vivir con un corazón puro, generoso y dispuesto a servir, sin esperar nada a cambio. Esta es la fe que Jesús espera de nosotros. Una fe transformadora, una fe que se refleja en cada uno de nuestros pensamientos,
palabras y acciones. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.